Bien, amados hermanos, la primera de las bienaventuranzas, como ya hemos visto, tiene que ver con la pobreza espiritual. Lo vimos el domingo pasado, ¿no es cierto? Los pobres en espíritu son los que prácticamente han comprendido su depravación total, ¿cierto? Los pobres en espíritu son aquellos que han comprendido, ¿no es cierto?, su incapacidad innata para agradar a Dios por sí mismos. ¿Ya? No se estaba refiriendo a algo material. Es netamente, como dijimos, las bienaventuranzas es una condición del corazón. ¿Ya? De tal manera, hermanos, que esa actitud mental y del corazón es la que caracteriza a los ciudadanos del reino y que los diferencia, ¿no es cierto?, de los ciudadanos del mundo. Los que pertenecen al reino del Señor son ricos en fe, ¿cierto?, pero pobres en espíritu. Son los que no han puesto su confianza en las ofertas del mundo. Esos son los pobres en espíritu. Los que no han puesto su confianza en las ofertas de este mundo, sino en aquel que es único, capaz de dar vida eterna a todo aquel que cree en él. Hermano, esta segunda bienaventuranza tiene que ver con una extraña declaración. Si usted se fija ahí en el versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran. Y yo le hago una pregunta a usted, ahí para que se la responda. ¿A quién se le ocurriría pensar que el camino para un corazón gozoso es el camino de las lágrimas? ¿Cierto? Es toda una inversa allí. ¿Cómo es posible que el camino para ser gozoso es el camino de las lágrimas? Y esto es interesante, amados hermanos, porque al igual que la primera bienaventuranza que estuvimos viendo el domingo pasado, presenta al cristiano como un todo diferente del que no lo es, ¿no es cierto?, y que es del mundo. El mundo consideraría, si nosotros pensamos, el mundo consideraría y considera prácticamente una afirmación como esta ridícula. ¿Cómo va a ser alguien bienaventurado si tiene que llorar? El mundo pensaría, ¿no es cierto?, y diría esta afirmación es totalmente ridícula. ¿Cómo es posible que sean felices los que lloran? Recuerden que bienaventurado significa felices, dichosos, ¿cierto?, bendecidos. De tal manera que el mundo podría decir, ¿cómo es posible decir felices los que lloran? Hermanos, si hay una cosa que el mundo trata de evitar hoy en día es el dolor. Si hay una cosa que el mundo trata de evitar, y todo el mundo, hermanos, es el dolor. Todo el mundo está organizado, está basado en la idea de que hay que evitar el dolor. ¿Cierto? Fíjese en la filosofía del mundo. ¿Cuál es la filosofía del pensamiento del mundo? Simple. Olvídense de los problemas, dice el mundo. ¿Cierto? Dale la espalda a tu problema. ¿Cierto? Haz lo posible para evitarlo. Las cosas ya son bastante malas como para que sigas buscando problemas, dice el mundo. Por tanto, dice el mundo, traten de ser lo más felices que puedan en este mundo. Esa es la filosofía de este mundo. Y lo podemos ver cómo. Es evidente, hermanos, la organización de la vida, los placeres, el dinero, toda la energía que el mundo gasta para poder entretener a la gente. Todo eso no es más que la expresión del objetivo del mundo. ¿Y cuál es el objetivo del mundo? Huir de la idea del dolor. Entre más tengas tú, más feliz eres, ¿no es cierto? Menos dolor. Entre más entretenido seas tú y estés tú, menos pena, menos tristeza, menos dolor. ¿Cierto? Entre más organizada esté tu vida y más tengas tú lo que tú quieres, más feliz y más contento eres. ¿Cierto? Hay un eslogan que es nuevo, sale en Metaverso, no sé si lo han visto ustedes en internet, donde dice, no tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que se espera en el futuro, hermanos. La idea de Mark Zuckerberg, ¿no es cierto?, dueño de Facebook y Metaverso, es esa, que tú puedas tener todo aquí
y no puedas tener nada. Todo lo puedas tener aquí. Y en base a eso ser feliz. Es interesante ver cómo el mundo tiene esta filosofía, hermanos, que es contraria a la Escritura. Por eso el mundo dice, es ridículo ser feliz en el dolor. O felices los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Es ridículo, dice el mundo. Hermanos, si examinamos el pasaje, nos encontramos con un llanto especial. En el pasaje paralelo a este pasaje, si usted me puede acompañar, en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 encontramos este mismo pasaje, pero con diferentes palabras. Lucas capítulo 6, versículo 21. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Fíjese lo que dice el texto. Si lo examinamos, vemos que se expresa de una forma más llamativa. Bienaventurados los que lloráis, porque vas a reír, reiréis. Y hermanos, no cabe duda de que estamos una vez más frente a algo que tiene un significado netamente espiritual. Netamente espiritual. Nuestro Señor nos dijo que los que lloren, ¿ya? En un sentido natural, son felices. Ojo con eso. Pero no nos dice el Señor que los que lloren en un sentido natural, es decir, como en el caso de las lágrimas que produce el dolor por la muerte de alguien, son felices. No, hermanos. La gente llora por muchas razones. Tú y yo lloramos por muchas razones. Enfermedad, dolor, luto, la pérdida de alguien, pérdida material, orgullo herido. Lloramos por muchas cosas, ¿cierto? Pero fíjese que lo que se enfatiza aquí es algo totalmente diferente. Muy diferente de ese llanto. Lo que se enfatiza aquí en el versículo 4 de Mateo 5 es un llanto espiritual. Al igual que la pobreza de espíritu no era algo material, ¿cierto? Algo económico, sino que algo netamente esencial, algo netamente espiritual. También en este caso, hermanos, estamos frente a algo completamente espiritual que no tiene que ver con ninguna relación de nuestra vida natural en este mundo. Todas, óigame bien, todas las bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual, a una actitud espiritual. De manera, hermanos, que el Señor aquí se refiere a hacer lamento por el pecado que abate al individuo. Aquel que sabe que necesita del perdón de Dios, ese es el que llora. Es el lloro de aquel que reconoce su bancarrota espiritual, como lo vimos en la primera bienaventuranza, y que tienen o van a tener hambre y sed de justicia, como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en la cuarta bienaventuranza. Cuando uno lamenta su pecado, lamenta también sus consecuencias, ¿no? De las muchas angustias de la vida, incluyendo la física, hermanos, no hay que excluir ninguna, pero se incluyen solamente como resultado del pecado. Tu dolor, tu enfermedad, tu angustia por lo material, todo eso es solamente resultado del pecado. Por lo tanto, aquí en este texto, y lo dejo bien claro, en ningún modo se llama bienaventurado a todos los que lloran. Porque el llanto aquí tiene que ver algo específicamente con el corazón. Tú no eres bienaventurado porque lloras porque se te pinchó la rueda. Tú no eres bienaventurado porque lloras porque este mes no tuviste el bono que te iban a prometer en el trabajo. Tú no eres bienaventurado, y disculpe que sea un poco frío en este aspecto, no eres bienaventurado porque lloras porque perdiste a alguien. Porque esas son todas consecuencias del pecado. La muerte de una persona natural es consecuencia del pecado. ¿Cierto?
¿Qué pasó? Entró el pecado en el mundo y la muerte. Por lo tanto, hermanos, aquí hay algo que nos llama la atención. Y es que la iglesia tiene una necesidad. La iglesia tiene la necesidad de llorar, hermanos. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a ti. Tú eres la iglesia de Cristo. Y esta condición, hermanos, es algo no tan evidente en la iglesia de hoy como lo fue en otros tiempos y como lo fue en el tiempo del Nuevo Testamento. Y esta es la primera razón por la que estudiamos el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque nos preocupa la vida de la iglesia en los tiempos actuales. El fracaso de la iglesia de hoy en tratar de influenciar más en la vida de los hombres de hoy se debe sobre todo a que su propia vida no es como debe ser. Nada, hermanos, nada hay más trágico, más falta de visión, más miótico, que suponer, como muchos hacen y muchos piensan y dicen, que la iglesia está en orden y que lo único que tiene que hacer es evangelizar al mundo. Hermanos, debemos averiguar por qué. ¿Por qué, por desgracia, esta descripción del cristiano como alguien que llora nos hace sentir que por alguna razón eso no se ve tanto en la iglesia de hoy como en la de otros tiempos? Y la explicación del estado de la iglesia de hoy se halla, hermanos, en un sentido defectuoso del pecado y en una doctrina defectuosa del pecado, junto con no entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Hoy en día estamos, hermanos, ante una deficiencia doble en este mundo y en la iglesia a nivel mundial. Estamos ante una deficiencia doble. Por un lado, no hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otros tiempos. Y por otro lado, hermanos, hay una idea superficial de gozo y felicidad que no se parece en nada a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí está la deficiencia doble de la iglesia del día de hoy. La doctrina defectuosa del pecado y la idea superficial del gozo juntas, hermanos, producen un tipo de cristianismo superficial y una clase muy inadecuada de la vida cristiana. Y es por eso que es necesaria la convicción de pecado antes del gozo. Fíjese que el Sermón del Monte comienza con negaciones. Acompáñeme en el texto. ¿Qué dice? Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Están conmigo, no? Mateo 5. ¿Ya? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que tenemos que ser primero pobres antes de que podamos ser llenos del espíritu. Las bienaventuranzas comienzan con esa negación, lo negativo antes de lo positivo. Estamos frente a otro ejemplo de precisamente lo mismo, hermanos. El convencimiento debe necesariamente preceder al gozo genuino de la salvación. Tantas personas pasan la vida tratando de encontrar el gozo cristiano y no lo encuentran. ¿Sabe por qué no lo encuentran? No lo encuentran porque no han entendido que deben primero llegar a la convicción de pecado antes de poder experimentar el gozo. ¿No les gusta la doctrina de pecado? ¿Sienten profundo desagrado por ella? En muchas iglesias ya no se predica del pecado. Porque duele, pues, hermano. ¿O no? Mejor, pastor, predíquenos de algo que nos haga sentir bien, algo que nos haga sentir cómodo en nuestro pecado. Quieren el gozo sin convencimiento de pecado, y eso es imposible, hermano. Nunca se puede conseguir. Los que van a convertirse y desean ser verdaderamente felices y bienaventurados son los que primero lloran. Si tú quieres ser feliz y bienaventurado, llora.
Reconoce tu pecado. Convéncete de que necesitas a un Salvador, de que estás en bancarrota y por esa condición tú lloras. Aleluya. Hermanos, la convicción de pecado es requisito esencial para la verdadera conversión. No hay conversión si no hay convicción de pecado. Por lo tanto, no cualquiera que dice ser cristiano lo es. Si tú no estás convencido de tu pecado, eso no quiere decir que tú seas un verdadero creyente. Es importante pues que sepamos qué es lo que quiere decir nuestro Señor cuando afirma bienaventurados los que lloran. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Hermanos, y como cristianos hemos sido hechos, nos dice la Biblia, que hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor mismo. Es decir, que el cristiano es alguien que es como el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el modelo, ¿no es cierto?, de cómo usted y cómo yo debemos ser. Observémoslo, miremoslo. ¿Qué descubrimos cuando vemos a Jesús? ¿Qué observamos cuando miramos a Jesús? Y una cosa que observamos, amados hermanos, es que no se menciona en ninguna parte que Él rió. No hay ningún texto en la Escritura que dice que Jesús riera. Ahora no estoy diciendo que Jesús haya sido un malhumorado, ¿no es cierto?, enojado siempre. No. No hay ningún texto, hermanos. ¿Por qué razón? Porque recordemos la profecía de Isaías, en la que se nos dice que Él sería varón de dolores experimentado, experto en quebranto. Aleluya. Y que iba a quedarle el rostro tan desfigurado que nadie lo desearía. Aleluya. Hermanos, recordemos que el cristiano es un hombre que sabe exclamar: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto nos dice algo que significa, hermanos, llorar. Y hay un hombre que se siente tan abrumado de su dolor que quebranta en exclamación: miserable de mí. El cristiano, hermanos, conoce esa experiencia de sentirse completamente sin remedio y se dice a sí mismo, como dijo Pablo: en mí, esto es decir, en mi carne, no mora el bien. Conoce la experiencia de poder decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Hermanos, llorar es algo que sigue por necesidad de ser pobres en espíritu. Es completamente inevitable. El llanto al cual aquí se refiere Cristo es evidentemente más que el dolor, es evidentemente más que la aflicción, es evidentemente más que la pérdida, es el llanto por el pecado. ¿Tú lloras por tu pecado? Hermanos, el llanto por la sentida destrucción de nuestro estado espiritual es el llanto por las iniquidades que nos separan de Dios. Es un llanto por la misma moralidad de la cual muchas veces nos jactamos y de la autojustificación en la cual confiamos siempre. Es una tristeza llorar. Bienaventurados los que lloran, es una tristeza por la rebelión contra Dios y contra la hostilidad, ¿no es cierto?, hacia su voluntad. Ese llanto siempre va de la mano con una conciencia de pobreza de espíritu. Aquí entonces están las primeras marcas del nacimiento de un verdadero hijo de Dios. Aquel que nunca, oiga bien, aquel que nunca ha sido pobre en espíritu, nunca ha sabido lo que es llorar por el pecado. Aunque pertenezca a una iglesia,
aunque sea el encargado del ministerio en la congregación o en algún ministerio específico, no ha visto el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, es el llanto inicial, comúnmente llamado convicción de pecado. Es decir, hermanos, cuando me hallo frente a Dios y estoy frente a Él, y veo su santidad y contemplo la vida que yo he vivido y me veo a mí mismo y me miro y me observo y veo mi incapacidad y veo mi desesperanza total y descubro lo que soy espiritualmente, eso me hace llorar. Pero no basta con eso. No, hermanos. El que se ve tal como es, después de haberse examinado a sí mismo y haber examinado su vida, debe también necesariamente llorar por sus pecados y por lo que hace. Dicen, hermanos, que es muy bueno, no lo sé, es una realidad. Dicen que es bueno dedicar unos momentos al final del día, no sé si usted lo ha hecho, ¿no? Pero al final del día dicen que es bueno meditar acerca de sí mismo, pasar breve revista la vida, ¿no es cierto? Y preguntar, ¿qué es lo que he hecho con mi vida? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? ¿Cómo me he comportado con los demás? Hermano, si usted hace esto todas las noches, usted va a descubrir que uno ha hecho muchas cosas que no debiera haber hecho, que uno ha fomentado pensamientos, ideas y sentimientos indignos. Y al caer en la cuenta de esto, automáticamente el cristiano se siente lleno de un sentido de pesar y de dolor por haber sido capaz de pensar y hacer semejantes cosas, y esto lo hace llorar. ¿Te hace llorar tu estado espiritual? ¿Qué hay en mí que hace que me conduzca como lo hago? Pregúntate, hermano. ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo que pensar o tener pensamientos tan hostiles que incluso atentan a mi vida? ¿Por qué tengo esos pensamientos hostiles de celo, de envidia que hay dentro de mí? Y descubro ahora esa lucha en mis miembros y eso me desagrada y por eso termino llorando. Hermanos, el verdadero cristiano no es solamente el que llora por su pecado. El verdadero cristiano también es el que llora por los pecados de otros. No se detiene en sí mismo, no. Sino que ve lo mismo en otros y llora por eso. Llora porque los hombres viven de esa misma manera. Llora por los pecados de los demás. ¿Te entristece el pecado de tu hermano? Y aquí hay algo maravilloso, hermano, que no podemos dejar pasar por alto. Y es que aquí hay una bendita esperanza. Bienaventurados los que lloran, dice, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Hermanos, el que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo, y esta es la paradoja. ¿En qué sentido es feliz el que llora? Si está llorando. ¿En qué sentido es feliz? Hermanos, el que verdaderamente llora por su estado y por su condición de pecado es el que se va a arrepentir en realidad y que ya se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente de verdad como resultado de esa acción del Espíritu Santo en él, sin duda va a ser conducido hasta el Señor Jesucristo. Una vez vista su condición irremediable,
Una vez vista esa condición pecaminosa, busca a un Salvador y lo encuentra en Cristo. Hermanos, nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y como Redentor personal a no ser que antes sepa qué es llorar. Y solo el que exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede luego decir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si lloramos de verdad, nos regocijaremos. Seremos hechos felices. Recibiremos consolación. Aleluya. Porque cuando uno se ve a sí mismo en esa condición de desesperanza absoluta, donde los pecados que cometemos son más que los cabellos de nuestra cabeza y son un continuo dolor para nosotros, en donde la esterilidad, la inutilidad de nuestra vida nos hace llorar, suspirar, y nuestra propensión a extraviarnos de Cristo, nuestra falta de comunión con Él y la superficialidad de nuestro amor por Él, el Espíritu Santo ahora nos revela al Señor Jesucristo como nuestra satisfacción perfecta. Y es por medio del Espíritu que ahora vemos que Cristo ha muerto por nuestros pecados y se ha constituido abogado nuestro en la presencia de Dios. Hermanos, es ahí donde vemos en Él, en Cristo, viendo todo ese panorama de nuestra vida, es allí donde vemos en Él, en Cristo, hermanos, la solución perfecta que Dios nos ofrece y de inmediatamente nos sentimos consolados. Y esto, hermanos, es sorprendente en la vida cristiana. Es decir que, hermanos, el pesar más hondo conduce al gozo. Y sin pesar no hay gozo. Y esto es así no solo en la conversión, sino que es algo que sigue siendo verdad en la vida del creyente, ¿no es cierto? En la cual se ve culpable de pecado día a día. Y al principio esto lo abate, ¿no es cierto? Lo entristece, lo hace llorar, pero esto a su vez lo hace volver a Cristo. Y en cuanto vuelva a Cristo, la paz y la felicidad vuelven también y se siente consolado. Cuando pecas, hermano, cuando caes, cuando te deslizas, ¿sientes dolor por tu pecado? ¿Sientes dolor por tu miseria? Pero ¿te acuerdas también de que hay una esperanza? ¿Te acuerdas de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti? Miras a la cruz donde ves a aquel hombre colgado, ¿cierto? Derramando su última gota de sangre en la cruz del Calvario para decir, consumado es. Hermanos, estamos frente a algo que se cumple de inmediato. Y es que el que llora de verdad es consolado y feliz. Y así pasa la vida cristiana. Me imagino que tu vida cristiana es así. Lágrimas, gozo, pesar, felicidad. ¿Cierto? Es así, no creo que todos estén viviendo una vida happy, ¿o no? La vida cristiana es así. Hay lágrimas, hay gozo, hay pesar, hay felicidad, ¿no es cierto? Y la una conduce inmediatamente a la otra, pero fíjese, hermano, que no se ofrece al cristiano solo un consuelo de inmediato, es decir, pecaste, te lloraste, ¿no es cierto? Te consolaste y recibiste consolación de que Cristo te perdonó, sino que hay otro consuelo también. Y es el consuelo al cual podemos llamar la bendita esperanza. El ya, pero todavía no. En otras palabras, cuando el cristiano, hermanos, contempla al mundo, o incluso cuando se contempla a sí mismo, cuando se examina, se siente infeliz. Se queja en el espíritu. Conoce la carga del pecado que ve en el mundo y que los apóstoles y el Señor mismo experimentaron también.
pero se consuela de inmediato. ¿Por qué? Porque sabe que la gloria ya llega. Sabe que llegará el día en que Cristo regresará y el pecado quedará excluido de la tierra. Habrá nuevos cielos, nueva tierra, donde la justicia morará. Hermanos, qué maravilloso es esto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es algo solamente que recibimos a diario en consolarnos cuando cometemos pecado y vamos a los pies de Cristo, sino que hay una consolación futura. Viene el día, aleluya, donde todo el pesar de este mundo será quitado. Donde podemos encontrar ahora la esperanza que otros no tienen. Yo me pregunto, ¿qué esperanza tiene el mundo que no cree estas cosas? ¿Qué esperanza? Voy más allá. ¿Qué esperanza tiene el no cristiano? Y miremos al mundo, hermanos. ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué esperanza le queda al mundo? Ninguna. El mundo de hoy no ofrece consuelo. Pero para el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo, hay este consuelo. El consuelo de la bendita esperanza, la gloria que llegará. Y aunque se lamenta hoy, es también feliz debido a la esperanza que posee. Cristo viene. Decía a los niños en la mañana, Maranata. Hermano, ¿sabe lo que significa Maranata? Aparte de Cristo viene. ¿Sabe que esa palabra era única en un sentido mesiánico? Usted dice Maranata hoy en Israel, posiblemente se dé todo el pueblo de Israel, los judíos se den vuelta y lo queden mirando. Porque esa palabra es tan potente, hermanos, es tan esperanzadora, que si nosotros no comprendemos que hay una esperanza que llegará, hermanos, es una esperanza salvadora. Una esperanza que nos libra de lo que hoy nosotros pasamos y vivimos. Cristo viene. Y cuando decimos Cristo viene, esa esperanza de gloria, hermanos, aquella liberación que nosotros necesitamos, en la cual luchamos día a día, llega ese momento en el cual Cristo tomará su iglesia y enjugará toda lágrima, dice Apocalipsis. Aleluya. Aunque el cristiano se lamente por sus inexcusables fracasos y los confiese a Dios, aún así es consolado por la certeza de que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo lava y lo limpia de todo pecado. Y tal como el apóstol Pablo, el creyente que está en comunión con su Señor puede decir, como entristecidos, más gozosos. Puede que a menudo el cristiano sea llamado, posiblemente tú, en algún momento, seas llamado a beber de las aguas amargas de Mara. Pero Dios, no te olvides que Dios ha plantado un arbolito un poco más allá que va a endulzar esas aguas. Y ese es Cristo, la vid verdadera. Hermanos amados, hay esperanza final en la eternidad. En ese estado eterno seremos completamente bienaventurados. Nada perturbará la vida. Nada nos apartará de ella. Nada echará a perder la vida. Ya no existirán el pesar, ya no existirán las lamentaciones, las lágrimas desaparecerán y viviremos sumergidos en el esplendor eterno. Y experimentaremos el gozo y la felicidad, amados hermanos, puros e inmarcesibles. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación cuando Cristo vuelva. Amén. Hermanos, si no conocemos esto, no somos cristianos. Y si somos cristianos, lo conocemos. Conocemos el gozo de que los pecados son perdonados. ¿Te gozas de que Cristo haya perdonado tus pecados? Como cristianos reconocemos y tenemos el gozo de que los pecados son perdonados. Y al estar conscientes de que nuestros pecados son perdonados, ¿cierto? El gozo viene ahora a reconciliarnos delante del Señor, trayendo nuestras cargas, trayendo nuestras ataduras,
para recibir de Él la consolación que nuestras almas necesitan. Pero no solamente conocemos como cristianos el gozo del perdón de pecados, también reconocemos el gozo de la reconciliación. El gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de Él. El gozo y la contemplación de la gloria que nos espera. El gozo, hermanos, que procede de la expectación de un estado eterno. El cristiano conoce aquello. El cristiano debe llorar, hermanos, y debe lamentarse por la multitud de pecados que le asedia. La falta de amor, la falta de fe, la falta de gratitud, la indiferencia, el egoísmo, el apego a las cosas de este mundo. Hermanos, todo eso debe llenarle de tristeza, debe llenarte de dolor, pero todo eso a la vez debe llevarte a un arrepentimiento genuino y sincero. Hermanos, ¿sabe lo que hace Dios? Dios primero hiere antes de sanar. Dios primero humilla antes de exaltar. De tal manera, hermanos, que primero hay una revelación de su justicia y de su santidad, y luego nos concede su misericordia y su gracia. Cuando esto ocurre, tenemos garantía absoluta del ministerio consolador del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, hermano? Este consuelo se encuentra hermosamente resumido en una pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida y en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo plenamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por esto también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir delante de su voluntad. ¿Tienes esa esperanza? Amén. ¿Tienes ese gozo? ¿Lloras por tu condición? Entonces el Señor te dice en esta mañana, bienaventurado eres. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero invitarle a que podamos orar. Padre,